En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Santos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes hoy en este día. Un gusto de parte de un servidor el poderles seguir compartiendo estas enseñanzas de las cuales yo he recibido. Hoy quiero hablar un tema que es cuestionante o cuestionado por los hermanos separados, el aceptar a Cristo y rechazar su iglesia. ¿Sí? Es un tema que yo veo mal en ellos. ¿Sí? Hay que ubicarnos espiritualmente, Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Yo pregunto, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede estar la cabeza en un lado y el cuerpo en otro? O sea, así, que esté dividido. Yo pregunto. No, eso no puede ser. Esta situación de los hermanos separados es porque sabemos que hay libertad de culto y que eso se respeta. Ante los ojos de los hombres es válido, sí. A los ojos de Dios no. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido la unidad. Juan 17:21, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. El querer, el sentir de Dios nuestro Señor es que todos vivamos un mismo sentir bajo una misma unidad, ¿sí? Entonces, esto es inaceptable de ellos, esta postura o el decir que Cristo sí, su iglesia no. Hay algunas personas, algunos protestantes que se avientan la puntada en decir que Jesús no fundó ninguna iglesia. Mateo 16:18, ahí está el argumento, desde Juan 1:42, cuando a Pedro se le cambia el nombre de Simón a Pedro, ¿sí? Entonces, yo nomás quise hacer un pequeño preámbulo en torno a que no puede ser dividida la iglesia, ¿sí? O sea, no se puede aceptar a Cristo y rechazar su iglesia. Eso no puede ser. Voy a dar lectura a 1 de Timoteo 3:15, porque esto que les voy a comentar no es nada más confirmar y seguir confirmando que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Históricamente y bíblicamente no se pueden argumentar las demás iglesias. No se pueden argumentar simplemente porque no existían. La Iglesia de Cristo ya tiene más de 2000 años que fue instituida, ¿sí? Que Cristo fundó y que la dejó encabezada en la persona de Pedro. Yo no voy a hablar de que si la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó o no. Simplemente voy a hablar de la iglesia, pero en el sentido que Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Nosotros como bautizados somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí nomás es aclarar la postura de los protestantes, ¿sí? Es aclarar de una forma sencilla para que tú también analices los textos bíblicos que yo les voy a compartir, que tú los analices y veas de algo tan sencillo, que no necesariamente tengas que ser tú un gran teólogo para poder y comprender lo que yo te voy a compartir. No necesariamente, vuelvo a repetir, ¿sí? Hay que ubicarnos quién es la cabeza y el cuerpo quién es. La iglesia no puede estar dividida de Cristo, porque en otro sentido también, Efesios 5:23 al 32 hace referencia, alusión, de una manera espiritual, es el fundamento del matrimonio.
¿sí? Cristo es el esposo y la iglesia su esposa, ¿sí? En ese sentido que no voy a dar lectura, Efesios 5:23 al 32, que eso se los dejo a ustedes de tarea, pero 1 Timoteo 3:15, nada más para que veamos esta situación. Ahora, a Jesús, ellos dicen que se le da la gloria donde quiera que sea. ¿Por qué donde quiera que sea? Porque ellos, al decir donde quiera que sea, es rechazar la iglesia de Cristo. Es una situación lógica en ellos, es muy lógica y está bien, pero erradamente teológicamente hablando, ¿sí? A Jesús no se le da la gloria donde sea, no, ¿sí? Como ellos no les interesa la iglesia, ellos creen en Cristo y son hasta cierto punto muy obsesivos, muy fanáticos en la forma, o sea, gritan mucho, pero eso no sirve de nada, eso no vale, no cuenta, ¿sí? Esa actitud, esa postura de ellos, o sea, el comportarse así, eso no es de un cristiano tampoco, ¿sí? 1 Timoteo 3:15, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es, que es la iglesia, ¿sí? Entonces aquí vemos que Jesús sí tiene una iglesia. Desde Mateo 16:18 aquí se sustenta, ¿sí? Es la comprobación de que Jesús tiene una iglesia. Vuelvo a repetir, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Pilar puede ser columna también, porque hay otras versiones que dice columna. Entonces, si la iglesia es el pilar y la base y base de la verdad, ¿cómo puede ser esto? O sea, esto no puede ir en contra de la doctrina de nuestro Señor, ¿sí? No puede ir en contra. Cristo está unido a su iglesia. La iglesia juega espiritualmente dos posturas, por así llamarlo. Jesús es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Pero también Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa, en otro sentido, ¿sí? Así dice, vamos a dar Efesios primero 1:22 para corroborar esto que estoy diciendo, ¿sí? Dios colocó todo bajo sus pies y los constituyó cabeza de la iglesia. Vuelvo a repetir, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente que no se puede separar Cristo de la iglesia. Está unido, ¿sí? Entonces, se le respeta porque hay libertad de culto, pero no es bíblico para ellos, mis hermanos, no es bíblico aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia. No es bíblico. Columna y base de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Y ya para rematar esta situación, 3:20, Efesios 3:20, para que veamos que a Dios no se le da la gloria donde uno quiera. No. Por eso Jesús fundó su iglesia. ¿Para qué? Para que también ahí se le diera la gloria. Y no son palabras mías. Aquí está literal. Efesios 3:20 al 21. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, ¿a quién? A Dios. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Ellos lo hacen en Cristo Jesús, pero queda fuera la iglesia. Aquí San Pablo nos dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. ¿Sí? Aquí vemos claramente
que no se puede separar Cristo de la iglesia. No se puede. ¿Sí? Nosotros, al recibir nuestro bautismo, pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Estamos ligados, estamos ligados. Entonces, no puede ser que esté dividido. Espiritual, en otro sentido, estamos divididos nosotros, a los hermanos separados o protestantes, espiritualmente sí estamos todos separados. Estamos separados. Pero los que se han separado son ellos. Ellos son los que se han separado del cuerpo de Cristo. Son los que se han separado. ¿Sí? Que esta enseñanza de Cristo sí y la iglesia no, haya sido de tu interés. Fue otra manera de presentarte, ¿sí? La constancia de que Cristo fundó una sola iglesia y que es la iglesia católica, ¿sí? Para que tú no te dejes engañar, no te dejes confundir, que día a día sigas tomando nota, que sigas formándote, si es que ese es tu interés en conocer y seguir difundiendo nuestra fe. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.